La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Saludos amigos, aquí estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y representando a la Fundación estamos aquí los directores Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, dirigidos por Paulina Fátima, y también ella está encargada de las redes sociales. Tenemos mucho que hablar y desgraciadamente no podemos ser optimistas con lo que está pasando en nuestra patria. Pero sí podemos recordarnos que después de la tempestad viene la calma. Y esa calma es la que tenemos que tener paciencia para llegar a ella. En este momento, Cuba está... A mí me mandaron un chiste que es bastante cruel, pero bueno. Es en qué se parece Cuba al Titanic. En que el Titanic se estaba hundiendo, pero las luces estaban encendidas. En Cuba, acabo de recibir hace unos momentos un texto de un familiar que tiene varios, de un cubano que tiene varios familiares presos por el 11 de julio, que me dice que no hay electricidad, que no hay agua, que cuando más tiene electricidad es 1 o 2 horas al día y que el agua tiene que salir a buscarla con latones. Javier, eso es un crimen lo que esta gente está haciendo con nuestra patria. Es un crimen. Ya es hora de que abandonen, que se vayan, que se lleven todo el dinero que puedan conseguir, aunque sean pesos podridos como los han puesto ellos, pero que se vayan. Hay que cambiar aquello. Aquí no es asunto de un diálogo con ellos. Aquí no es asunto de tratar de convencerlos de unas elecciones honestas. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Primero Fidel Castro acabó con aquello. Después, cuando tomó Raúl, se suponía que cambiaran las cosas. El nepotismo aumentó en Cuba más que nunca. Los hijos y los nietos de Raúl son los que tienen la mayoría de los negocios buenos en Cuba. Restaurantes, mipines, aeropuertos, al lado del aeropuerto, todo. ¿Cuándo se va a acabar eso? ¿Cuándo el pueblo va a tomar la decisión de no aguantar más? Yo lo siento, pero no les puedo dar una mejor noticia. Empezaremos próximamente con nuestra primera entrevista. Muchas gracias. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Y como prometido, aquí estamos con nuestra primera entrevista, una entrevista que últimamente ha estado muy escasa por razones fuera del alcance de la voluntad de nosotros. Pero aquí está nuestra amiga, patriota, informadora y sobre todo muy cubana. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello. Adelante, Marta, encantada de tenerte con nosotros nuevamente. Aquí estamos
Orlando González, Landy y el que te habla, Santiago Álvarez, para conversar un rato contigo. Santiago, un gusto estar con ustedes después de todos los trabajos que pasamos para podernos comunicar y sobre todo para poder explicar la situación que hay en el país en estos momentos. Bueno, Marta, empieza. Yo sé que la lista es larga. Me dijiste el otro día que había algunos barcos dando vueltas o en bahía que no querían desembarcar porque no les habían pagado. Sí, exacto. Solamente hay noticias de que uno ha podido vaciar su petróleo, pero todavía de los otros 3 no han dicho nada. Todo parece indicar que cada vez es menos el efectivo que tienen para pagar, porque la gente está cansada de las deudas de Cuba. Cuba le debe, como decimos nosotros vulgarmente, a los 11.000 vírgenes y a los 20.000 santos. A todo el mundo le debe. Entonces la gente trae su petróleo, pero mientras no le paguen, está ahí el barco cobrando estadía, porque sabes que cobra estadía. Pues, en general, sí. Pero eso ha sido siempre la historia. Lo que pasa es que los países europeos, incluso China y Rusia, se han cansado de dar y de ver que aquello no progresa. Es como tirar agua en un colador. Exacto. El progreso, como siempre, tiende a cero. Eso es algo que estamos acostumbrados a ver. Progreso no hay, para nada. Lo que cada día hay menos, y todo se pone más difícil, resolver un problema, y ahora para colmo, este ciclón Elena pues hizo sus estragos por ahí, por Pinar del Río, por Mayabeque, por la isla, hizo sus pocos de... Lo que implica que hay más pobreza todavía para esa zona, porque tú sabes bien que lo que acostumbra la dictadura es casa que se cae con el ciclón, casa que se queda caída. La gente tiene que irse a vivir con un familiar, con alguien que lo recoja, pero ciertamente no hay solución para eso. Las cosas que se dan para los ciclones no se usan para la gente de los ciclones. Y hay hasta los bipinis. Yo no sé en La Habana, porque en La Habana hay muchos mipines que son verdaderamente, la mayoría, producto del nepotismo. Pero en el interior de la isla, que hay más independencia por parte de los mipines, pero también son más pequeños. Hemos tenido noticias últimamente de que les cuesta mucho trabajo abastecerse para poder vender, aunque sea caro, los productos necesarios al pueblo, porque el cambio de la moneda ha acabado con ellos. El peso cubano ya no vale nada. Absolutamente nada. Hace tiempo ya que no vale nada. Sí, Y ellos vivían al principio con los familiares en el extranjero o con el dinero que empezaron. Pero al no recibir dólares y los familiares en el extranjero tampoco pueden hacer mucho, no tienen con qué reabastecerse después que vendan, porque el dinero que tienen no vale nada. Magda, un saludo. Es Landy, un saludo. Un saludo. Pero fíjate, en programas anteriores hemos tocado precisamente ese tema. No es solamente lo inepto que son, sino lo extravagante y lo malo que son en el fondo. Porque, por ejemplo, tuvimos en unos programas anteriores en la ciudad de Pinar del Río que ya las pipas de agua, por problemas de combustible y por problemas de pago, el gobierno dejó de pagarle. Y los vecinos se pusieron de acuerdo
para pagar las pipas de agua. Y en cuanto el gobierno vio que esas personas estaban resolviendo en poquito de agua, gracias a una, más bien de una forma privada, empezaron a pagarle al chofer de la pipa, vinieron automáticamente y amenazaron con decomisar, meter preso al que lo hiciera, que era ilegal. En Matanza pasó lo mismo con la basura. Los comunales no funcionaban. Las mismas personas que trabajaban para comunales, contratados por el gobierno en carretones de caballo, como en la Guerra de Independencia, resulta que no le daban la posibilidad. El pueblo reunió uno con 10 pesos, el otro como podía. Y también vinieron a amenazar con quitarle los caballos y con quitarle. Es decir, que ellos, no te voy a decir la palabra exacta porque es fea, pero no dejan vivir, no resuelven y no dejan que la gente por sus propios medios resuelvan. Yo no entiendo de verdad. Es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Ni come ni deja comer. Así mismo es. Ellos sí comen, ellos no son el perro hortelano. ellos no dejan comer, pero ellos sí comen. Sí, igual que los inspectores, con todas las regulaciones, a la persona que está tratando de, bueno, por supuesto, como capitalista, en fin, no puede regalar sus productos, tiene que cobrarlo, porque para eso es uno hace un negocio. Pero los inspectores llueven uno tras otro tratando de buscar una mordidita, a ver qué se le pega. Sin embargo, a Mariela Castro, la gente que van, nunca han visto un inspector en sus negocios. No existe que va a nadie a supervisarle a la hija del faraón. Ok. Mira, yo quería decirte que quisiera cambiar un poco el tema de la economía para el tema de la política. Yo creo que tenemos que tocar todos los puntos. Sí, te contaba que más o menos en un mes han muerto 5 generales y un coronel dentro de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. Esto es prácticamente un escándalo porque no dicen de qué murió, no explican nada. Lo último dicen una muerte repentina. Bueno, uno puede imaginarse que le dio un infarto, pero no dicen nada. O sea, como siempre, todo es silencio. Un gran silencio, eso es lo que les gusta. La intriga, que la gente no sepa las cosas, etc. Eso les encanta. Pero hay que asociar un poco esto con lo que pueda ocurrir en el futuro. Puede ser un futuro lejano porque solamente cuando uno se muere lo sabe Dios. Y hay que pensar que también Raúl Castro tiene edad suficiente para poder fallecer. Entonces, la cuestión es qué pasa cuando se muera Raúl Castro. Porque nosotros sabemos que el señor de la nariz larga, el Pinocho cuentacuento de aquí de Cuba, pues sencillamente es un hombre de Raúl Castro. Eso lo sabe todo el mundo. Pero cuando Raúl Castro muera, ¿va a seguir en el poder? ¿O la familia real, que en definitiva es la que está detrás de bambalinas, se va a ocupar de que no sea esta la persona que quede en el poder? Ahora, a finales de año, dentro de 2 meses y medio, 3 meses, bueno, pues se vuelve a reunir la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y si el deceso de Raúl Castro ocurre en este tiempo, pues podría ser una forma de cambiar el mandatario. Como es natural, todo el mundo sabe que nadie respeta a Díaz-Canel porque él no se da a respetar. Cuando está hablando una persona que indiscutiblemente no sabe ni lo que está diciendo, y la mayoría de las veces cuando va a terminar de hablar se queda como enganchado a un cordel por ahí arriba y no va a terminar su última frase. Entonces el pueblo lo rechaza. Él no es una persona popular, él no es una persona que tenga la simpatía de nadie, aunque quieran hacerlo así, aunque quieran llevarlo a
provincia y sacar no sé cuánta gente para que en provincia lo alabe y le grite, etcétera, etcétera. Esto es algo preocupante porque implica una mayor represión, indiscutiblemente, y también implica un cuestionamiento del futuro que nunca llega aquí a Cuba, porque todo el mundo sabe que malamente vivimos el presente y el futuro no se sabe cuándo va a estar. Pero en esta situación específicamente hay que tomar en cuenta qué va a pasar si hay un cambio de gobierno. Claro, un cambio de gobierno dentro del gobierno. Un gobierno, el cambio de gobierno dentro del gobierno. Correcto, porque si muere Raúl Castro y los que están al frente de la dictadura, porque todo el mundo sabe que esta dictadura no se mantiene con una persona, que es un grupo de personas que están dirigiendo, encabezada por alguien en particular. Antes, bueno, pues el padre del nieto de Raúl Castro era el que estaba al frente de todo esto. Ahora, después que él falleció, es una incógnita quién se quedó, porque indiscutiblemente la mujer que está al frente de Gaesa no tiene para eso. No tiene para eso ni para mucho menos que eso. Entonces sabemos que una fuerza oscura es la que está gobernando. Lo que no sabemos es si esa fuerza oscura, después que muera Raúl, va a seguir apoyando al señor de la nariz larga. Eso es una incógnita. Y también es una incógnita qué va a pasar. O sea, si el país va a seguir por este mismo rumbo o va a tratar de doblar algo o para la izquierda o para la derecha con el fin de poder resolver algunos problemas. Porque el cubano aguanta y aguanta y aguanta. Y te digo esto porque de distintos lugares del país me escriben y me dicen, se fue la luz a las 5 de la mañana y son las 10 de la noche y no ha llegado. Bueno, pero ¿por qué aguantan eso? ¿Por qué no se tiran para la calle? ¿Por qué no protestan? Sencillamente porque hay miedo. Porque la represión está por encima de todo. La represión está por encima de la sociedad, por encima de la economía, por encima de la política. Represión, represión y represión es lo único que los mantiene en el poder. Y el miedo que esta represión ejerce sobre las personas, porque está ahí la influencia de los 1000 y pico de presos políticos, que todo el mundo sabe lo difícil que es tener una persona presa y sobre todo lo mal que lo llevan en las prisiones. Entonces, el pueblo de Cuba, que te repito, aguanta y aguanta y aguanta, puede ser que en un momento también reaccione, como reaccionó el 11 de julio. Y fíjate que estoy hablando de una reacción popular, porque estoy hablando del pueblo de Cuba. Para nada me refiero a la oposición, que casi es inexistente, han logrado multiplicarla por 0. Y esto es muy difícil para el futuro. ¿Por qué es difícil para el futuro? Bueno, ciertamente porque es un futuro, en primer lugar, incierto. Y en segundo lugar, un futuro que pinta a más represión. Entonces creo que la muerte de Raúl Castro va a tener una gran influencia dentro de la sociedad cubana y dentro de la política. En el grupo, o digamos en la pandilla de gángsters que están del lado de Raúl, no se sabe quién los encabeza después de Raúl. No, para nada. Y Ramiro, ¿qué lugar ocupa en esto? La vejez.
Estamos hablando de una persona que está al punto de morirse, Ramiro, y Guillermo García, y el propio Machado Ventura. Machado Ventura, ¿cuántos años tiene? Nonagenarios son todos. Todos son nonagenarios. Yo creo que el más joven es Ramiro. El más joven es Ramiro, También sí. está. Pero Ramiro, sí, a pesar de que es el más joven, yo creo que es más viejo que yo. Vamos a ver No qué hay ajuste duda. de cuenta hay cuando muera Raúl. Yo creo que va a haber un cambio grande, ya sea porque entre ellos se maten por el poder, como que venga alguna nueva generación con otras ideas, quizás, no sé. Es tan confusa la... No, eso para mí es imposible. ¿Tú crees? Ojalá me equivoque. Pero para mí es imposible una nueva generación con otras ideas. Imposible totalmente. Porque aquí no hay ninguna generación a la cual se le hayan podido inyectar ideas de democracia. Porque eso era una tarea que le correspondía a la oposición. Y la oposición no ha cumplido con esa tarea. Entonces, no pienso que haya una generación nueva que vaya a hacer un cambio. No necesariamente No, tiene me que ser, imagino. no necesariamente tiene que ser una generación como la queremos nosotros, sino sus mismos familiares que han visto lo que es el capitalismo, que sí lo han vivido a plenitud. Quizás hay den al traste con eso. Y bueno, ahora cogemos nosotros que sabemos lo que es el capitalismo. Pero esos familiares viven también. Disculpa, Santiago, esos familiares viven también el socialismo. Que mira los nietos de Fidel Castro. Hay un nieto de Fidel Castro que colecciona carros, autos, y entonces los otros son viviendo bien en yates, en distintos países del mundo de visita, van, entran, compran cosas. La misma hija de Mariela Castro, con un gran negocio, nadie la molesta. Es indiscutible que ellos están viviendo en el paraíso aquí en Cuba. Y no creo que a nadie le interese cambiar el paraíso. Landy dijo algo que puede tener una validez muy grande. A pesar de que la mayoría se ha quedado viviendo fuera de Cuba, viviendo bien con el dinero que ha podido sacar de Cuba, hay muchos de esos familiares que les gustaría vivir en Cuba sin necesidad de ser parte de un gobierno como el que yo quiero pensar o quiero tener la esperanza que entre esos cubanos que han salido y tienen cierto poder político por su nombre en Cuba, o que han estado del gobierno y se han alejado, que quieran cambiar desde adentro lo que hay. Cambiar por lo menos la nomenclatura de lo que es el poder de la crápula esa que lleva tantos años en Cuba. Mira, Santiago, yo no coincido contigo. Hay muchos familiares que están viviendo en los Estados Unidos y que ya han adaptado su vida a los Estados Unidos. Yo creo que tú coincidirás conmigo que los cubanos que llegan al exilio en estos momentos no son los cubanos que llegaron al exilio en la década de los 60, de los 70. Los que llevan al exilio en estos momentos son cubanos que van a resolver su situación económica y que no les interesa para nada la situación política. O sea, un cambio en el país no les interesa. Lo que les interesa es resolver el problema que están teniendo en Cuba de que no tienen vivienda, que no tienen comida, que no pueden desarrollar una vida con perspectiva y futuro, porque aquí en Cuba nadie tiene futuro, porque no hay presente. Y si no hay presente, ¿cómo vas a pensar en el futuro? Esto indiscutiblemente es lo que está pasando, en mi humilde opinión,
y no creo que nadie que llegue a acomodarse en los Estados Unidos, que llegue a tener una estabilidad social y una estabilidad económica, no creo que nadie vaya a mirar para atrás para ver lo que está pasando en Cuba. Bueno, yo pienso que un incentivo es tener una isla propia. Si viene de esa casta, me imagino que dirán, si hay algún cambio en Cuba, vaya, ingenuamente quiero pensar que pues ellos pudieran dar el traste con que una vez que mueran estos viejos líderes, que a lo mejor hay alguna ajuste de cuenta entre ellos mismos, ha pasado, y quieran tomar el poder pensando no en resolver el problema del pueblo, sino pensando en la posibilidad de ser ellos los nuevos faraones de la isla. Porque sabemos que hay mucha envidia y siempre ha habido mucha diferencia entre como decían ellos directamente, estos son de la gente de Raúl, que no tienen nada que ver con los que eran la gente de Fidel. Así que incluso esos dos hermanos tenían sus propios secuaces. Sí. Siempre ha habido una pugna entre las dos partes. Así mismo es. Y sobre todo la pugna de Raúl para Fidel, porque Fidel le gustaba el poder absoluto y Raúl era un secundón, y estuvo siendo un secundón incluso hasta cuando dijo lo del vasito de leche. Sí. Que creo que se le va a quedar para la historia ese nombre, vasito de leche. Sí. Esto siempre fue así. Aquí la batuta la tenía Fidel Castro. Incluso la diferencia que existe entre la situación con los opositores y la de Raúl Castro y la época de Fidel Castro es esa. Fidel Castro era tan prepotente, se sentía tan grande, se sentía tan elogiado, que los opositores no le importaban tanto. O sea que él hizo la famosa recogida de los 75 en el 2003, pero ya al final casi de su historia como jefe del país, porque ya después entró Raúl Castro, y a Raúl Castro sí le interesaba que no hubiera oposición, como le interesa a Díaz-Canel que no haya oposición, porque él sabe que la oposición es todo el pueblo de Cuba. Bueno, desde el principio siempre fue mucho más radical Raúl Castro que Fidel Castro. Fidel Castro Así mismo. lo que quería era mantenerse en el poder y darle la creencia al mundo y al pueblo cubano que él estaba haciendo bien por Cuba. A Raúl Castro no le importaba eso, mantenerse en el poder nada más. ¿Cómo pueden tener combustible, sobre todo en La Habana, los que trabajan en el turismo? ¿Qué clase de arreglo hacen ellos? Lo compran en bolsa negra, se lo roban, el gobierno se los da. ¿Cómo puede el turismo en Cuba mantenerse con el combustible? Sí, el problema es que hay venta de combustible en divisa. Y, por ejemplo, yo estuve conversando con un periodista extranjero que me decía, no, yo compro el combustible en divisa. E incluso me dijo que ahora en estos momentos hay hasta cola para el combustible en divisa, que antes no había. O sea que hay dos formas de comprar el combustible. En moneda nacional, que es el que tiene las colas esas interminables, y además de las colas interminables, la imposibilidad de comprar todo lo que tú quieras, porque está limitado. Uh-huh. Está limitado incluso para los carros, para los autos de las embajadas. Tienen una cantidad los autos de las embajadas tienen una cantidad de combustible asignado. Cuando ya cumpliste con esta cantidad, no te venden más, aunque sea en divisa. Y esto es lo que trae la diferencia, ¿no?, de el turismo y de las personas que viven en Cuba, que son extranjeros, con los cubanos. La venta de combustible en divisa. Y me imagino que por ejemplo, los carros de alquiler
ellos lo alquilen con el tanque lleno incluido y costado, ¿no? Y cobrado. Sí, debe ser así. No te puedo decir, pero debe ser así. Sí, debe ser así porque Los no vamos a carros poner al de turista turismo a hacer que- cola. Claro. Los carros de turismo seguramente se alquilan con el tanque lleno. Aquí hace unos días hubo un rumor de que estaban haciendo gestiones algunos familiares en Cuba de los presos políticos con el gobierno para que los dejaran salir abandonando el país. ¿Ha habido algún comentario sobre eso en Cuba? No. Incluso a mi casa vienen muchos familiares de presos políticos. En estos momentos está aquí en mi casa la mamá de un preso político que tiene 14 años de privación de libertad y me hubieran hecho esos comentarios. No. No hay para nada ninguna conversación. Más todavía te puedo decir que no hay para nada una unidad dentro de los familiares de los presos políticos. Sí, Puede yo lo ser sé. que sea en grupo, ¿tú entiendes? Puede ser que 5 o 6 madres se pongan de acuerdo, vayan a la iglesia, se conversen entre ellas porque viven cerca. Sobre todo esa cosa homogénea está en barrios como La Guinera, donde en La Guinera hubo un gran despliegue de policía en ese momento y que trajo como consecuencia una gran cantidad de presos políticos con muchísimos años que tienen cada uno de ellos. O sea que te puedo decir que se hablan entre sí, eso sí, pero no en ningún momento que haya una organización dentro de los familiares de los presos políticos. Eso no existe. ¿Alguna afinidad entre los presos políticos de esta nueva generación con las damas de blanco? Tampoco. No hay relación que no sea las damas de blanco que están presas, porque hay 5 damas de blanco que están presas. De ellas, 3 cogen pase y tienen una similitud con el resto de los presos. Y 2, que son Cicia Bascal y Sailí Navarro, son personas que no entienden nada con la dictadura, tienen una posición tan recta dentro de la prisión que no cogen pase, no le dan ningún beneficio, tienen que cumplir sus años completos, etcétera. Sin embargo, bueno, pues otras damas sí cogen pase, tienen beneficio y salen a la calle cada 40 días, una cosa así. Nosotros estamos conscientes de eso y estamos conscientes que le han quitado algunos privilegios, especialmente a Sailí y a Sisi. Y hay otra que Tienen está una posición muy recta. muy recta. Hay otra que estaba con ella que por cuestiones, digamos, de salud, la dejan salir de vez en cuando. Marta, nosotros Bueno, tenemos contacto con muchos de los familiares, muchísimos familiares de presos en estos momentos. Y a mí a veces me llama la atención que nosotros no le ponemos condiciones para recibir el dinero, simplemente que estén presos y hemos tratado de ser consecuentes con apoyar a la familia. Pero me resulta a veces, me resulta a mí desagradable que cuando he conversado, porque ya como llevamos ya 2 años y pico en esta ayuda, uno crea una relación, un vínculo con ese familiar. Y a muchos de ellos yo les hago esta pregunta. Digo, mira, nosotros no te impulsamos, ni siquiera hablamos de política, vaya. Hablamos de la salud, de las necesidades, para precisamente no poner condiciones. Pero Marta, a veces yo toco el tema a la mayor parte de las personas en confianza, ya como amistad, le he dicho, ven acá, y no te es más fácil tratar de vincularte con otros familiares para exigir, no ir a la calle a tirar piedras, pero a exigirle al gobierno mejores condiciones a los presos. Y redondamente te dicen, no, yo no quiero porque perjudica a mi hijo, a mi tío. Digo, bueno, ya tu tío y tu primo están perjudicados, están dejando en la prisión injustamente.
pero no hay manera que se quieran vincular a las damas de blanco. Ya te digo, como familiares, como surgieron las damas de blanco, que surgieron precisamente de esa política de unidad ante la injusta prisión de sus seres queridos. Que por eso, y en realidad a mí me entristece mucho eso, que nosotros no ponemos condiciones, pero tampoco vemos el espíritu ese de decir, nos vamos a unirnos a responder precisamente por nuestros familiares. Sí, te voy a decir. ¿Qué pasa? Que las damas de blanco fueron una experiencia grandísima para la dictadura. El hecho de que se pudieran unir, de que pudieran caminar, de que fueran a la iglesia, etcétera, fue una experiencia tremenda para la dictadura. Y la dictadura no quiere volver a vivir esa experiencia. Por consiguiente, con esta generación de presos, ellos han creado un aparato represivo única y exclusivamente para atender, entre comillas, a esta generación de presos. Tienen familiares que el tiempo entero tienen una policía, una unidad de policía, una autounidad de policía en la casa, frente por frente a la casa, para que no puedan ni recibir personas ni salir de la casa. Hay familiares que son activos y que han tenido que dejar de ser activos. Porque los hijos se sienten, por ejemplo, te cogen al preso y te lo ponen en el lugar más malo que haya la prisión. En el caso del Combinado del Este, hay un piso, el cuarto piso, que es de asesinos, de gente de muy mala calaña, etcétera. Entonces cogen al muchacho joven, 26, 27 años, te lo meten para arriba, al cuarto piso, con toda esa gente de mala calaña, porque tú tienes una actitud contestataria. Bueno, también hay una diferencia muy grande. Primero que nada, son épocas muy distintas. Pero lo más importante es que la Primavera Negra estaba dirigida específicamente a los opositores. Y no fue un movimiento popular, sino fue una represión específica contra los opositores, y los familiares estaban acostumbrados a ser opositores. Aquí hay mucha de esa gente que no tenían nada que ver con la oposición, y esos familiares no solo no han estado activamente en contra de la dictadura, sino que le tienen miedo. Simplemente están acostumbrados a lo que está el cubano de pie, a caminar como corderos por donde los obligan. Y esa es una diferencia muy grande. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad, pero hay que decir que los familiares de los 75 también le tenían miedo a la dictadura. Sí, pero eran opositores ya. Pero eran opositores ya. Las personas eran opositores, eso es cierto. Pero Las Marta, personas eran opositores, pero los familiares también le tenían miedo a la dictadura. Pero en este caso, en particular, la experiencia de los 75 ha hecho que la dictadura tome medidas, es lo que te explico. Sí. Y hay un aparato represivo muy grande dedicado a estos familiares. Los visitan, los citan, los rodean, no les permiten hacer cosas. Cuando van 2 veces a la iglesia vestidas de negro, las mujeres ya las están citando. Quiere decir que no es lo mismo lo que pasó con los 75 que lo que está pasando con esta gente. Los 75 fueron una experiencia para la dictadura. Y esta gente, bueno, pues está recogiendo la experiencia que no les permite, no les dejan hacer nada. Hace unos cuantos días hubo una persona que conozco yo desde muchos años, desde la prisión en Cuba, Elías González Agüero, fue detenido tratando en la bajada de su casa, para llevarle medicamentos a Pupo, que ya está en libertad. Y lo primero que le dijeron fue: sabemos que tú tienes contacto con los terroristas Santiago Álvarez y Orlando González con Landy.
Y él le dijo, bueno, que yo tenga entendido, los que asaltaron a Moncada y asesinaron y pusieron 100 bombas fueron ustedes. Esa gente no conozco. Pruébame que han puesto una bomba. Esa gente lo que hace es ocuparse de lo que no hacen ustedes. Y a mí no me van a meter miedo con esta situación. Yo voy a dar el medicamento que me regalan ellos voluntariamente, a cambio de absolutamente nada, para ayudar al pueblo. Estoy haciendo lo que no hacen ustedes, ayudar al pueblo. Así que esa amenaza, hay algunos que no le temen, pero normalmente surte efecto, como tú dices, surte efecto en las demás personas. E incluso, yo le he dicho muchas veces por este medio, yo en el caso mío personal, yo tengo amigos míos que me quieren, que están en contra de aquello a morirse, pero no son contactos míos ni amigos míos por Facebook, porque así mismo me dicen, me señalo sin necesidad. Imagínate hasta dónde llega, hasta el tuétano llega el pánico que infunden la dictadura. Pero es que, Landy, la dictadura se mantiene en el poder precisamente por eso. Claro. Por el terror que le tiene el pueblo. Porque tú te imaginas, por ejemplo, en San Antonio de los Baños yo tengo una amistad que me dice, quitaron la electricidad a las 5 de la mañana, la pusieron a las 3 de la tarde, la quitaron a las 6 y la pusieron a las 12 de la noche. ¿Tú crees que las personas que tienen que vivir así, bajo ese régimen de tú te tienes que adaptar a lo que yo te pueda dar? Las personas que tienen que vivir así no son capaces de tirarse para la calle a protestar por el miedo que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que está basada la dictadura en el miedo, única y exclusivamente, en el pánico, en el terror que le tienen a esta gente que sabe que son unos matones de altura y que les importa un bledo el pueblo, que les importa un bledo poner en prisión a 1000 personas como la pusieron cuando el 11 de julio y que hacen cualquier cosa por mantener el poder. Ese miedo, ese terror es lo que tiene en el poder, lo que mantiene en el poder todavía la dictadura. Una dictadura terrorista. Yo estuve conversando con alguien que tiene una persona muy inteligente y me puso un ejemplo. Me dijo, Landy, nosotros en Cuba estamos viendo el caso de Venezuela. Decenas de países apoyando al nuevo presidente, al que salió en realidad en las elecciones, apoyando a María Corina Machado, el pueblo en las calles, las instituciones, la mayor parte de las instituciones en las calles, menos la cúpula. Y la opinión internacional critica, censura, pero de ahí no hay ningún paso. Y el pueblo sí en realidad generalmente está en las calles. Ganaron las elecciones reales, lo han demostrado al mundo entero. Landy, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde está la comunidad internacional? Y es triste, pero es una realidad. Bueno, el caso de Cuba es ese. No ha habido comunidad internacional en 65 años, porque aquí se han hecho errores. Aquí, cuando Girón, ¿qué pasó con los que vinieron en Girón? Los encerraron en una rastra, los llevaban a donde quiera, semidesnudos, hicieron horrores con ellos. ¿Y qué hizo la comunidad internacional? Nada. ¿Qué hizo el que era en esos momentos presidente de los Estados Unidos? Nada. No le dio ni el apoyo que les había prometido. Entonces han sido años y años y años de que la dictadura se ha burlado del mundo y se sigue burlando con la teoría de que el presidente es democrático, etcétera, etcétera, que todo el mundo sabe que es mentira, que aquí nadie elige al presidente, el presidente lo ponen con el dedo, el que mejor les venga. Y todas estas cosas, pues, los asegura más en el poder, porque en la misma medida en que no tengan ninguna reprimenda por parte del mundo, en esa misma medida se sienten más fuertes. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues apoyar a Venezuela. No pienses que Venezuela no está apoyada por Cuba, yo sé que tú lo sabes perfectamente, que Maduro se siente el apoyo de la dictadura cubana, no solo en soldados que están allá en Cuba, no solo en la gente que la rodea, que es todo cubano, para darle fortaleza y bienestar a su vida, sino en todas las ideas que no salen de la cabeza de ese burro, porque ese hombre es un burro, no salen de la cabeza de ese burro, las ideas salen de aquí, las ideas salen de la inteligencia cubana,
es la que está dirigiendo Venezuela en estos momentos. Y eso lo sabe el mundo entero. Y están ahí. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, a nosotros nos queda que alguna vez este pueblo se acuerde de los mambises, que alguna vez este pueblo se acuerde que nos libramos del yugo español y que era una potencia mayor que esto. ¿Por qué no nos vamos a librar de esto? Bueno, en algún momento. Es eso que tú estás diciendo, que sirva y que lo continúes, porque desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Y eso que tú estás diciendo, que sea un mensaje de esperanza para el pueblo cubano. Y termina lo que estabas hablando. No, te decía sencillamente que yo tengo mi fe, yo tengo mi esperanza, que no se puede seguir viviendo así. No se puede seguir viviendo diciéndole al vecino, tú me puedes regalar 2 cucharadas de azúcar para hacer café. Vaya, que eso es increíble. Una medicina, una aspirina. Hay que vivir pensando que Cuba va a tener un futuro. Y el futuro de Cuba no está en manos del comunismo. El futuro de Cuba está en manos de la democracia. Hace falta democratizar este país. Y urgentemente. Y yo creo que es verdad. Y una cosa que sí es muy importante. Los cubanos tenemos que darnos cuenta, primero que nada, que los presidentes de los Estados Unidos son electos para ser presidentes de los Estados Unidos, no de Cuba. Que no pensemos más que nos van a ayudar a nada. Nos tenemos que ayudar nosotros mismos. Nos tenemos que ayudar los cubanos dentro y fuera de Cuba. Y en algún momento pasará lo que tiene que pasar. Y el pueblo tiene que hacer lo que tú dices, sentirse mambises y tirarse para la calle. Y entonces Cuba volverá a ser libre. No va a ser libre de otra manera. Exacto. La libertad está en manos de los cubanos. Y lo más importante, Marta, que el cubano tiene un estirpe de emprendedor. Desde el más insignificante de los cubanos que sale del país, prospera, es exitoso. Es decir, donde quiera que llegue un cubano, emprende, vive, es un ser humano especial, vive con la abuelita, cuida de los nietos. Es decir, ese afán de progresar para proteger la familia, proveedor de una familia, eso es típico, va en la estirpe del cubano. Así que tenemos que quitarnos la tiranía esa de una vez por todas para volver a emprender una vida nueva, volver a pensar en la familia como tal. Porque es triste que generación tras generación estemos cayendo, que se ha perdido todo tipo de valores, no hay educación, no hay un pensamiento sano. Tenemos que salvar la sociedad antes que la perdamos de una vez por todas. Bueno, así mismo es. Y con esas palabras se termina nuestro programa. Estaremos nosotros nuevamente con ustedes la semana que viene y que Cuba se libre pronto. Muchas gracias. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.